Hoy nos ha visitado a Sombrerería Jocs Javier Márquez, escritor de este libro, uno de los vuestros. Muchas gracias por venir y bueno, hoy vamos a hablar de sombreros en personajes de la mafia. Pues encantado de echar un rato charlando sobre dos de nuestras pasiones, el cine y los sombreros. Genial, gracias Javier y vamos a ello. Pues Javier, me gustaría empezar charlando de uno de los personajes históricos más trascendentes en la historia de la mafia, que es Al Capone, del que se han hecho varias películas y bueno, me gustaría que me dijeras un poquito el personaje, su historia y qué películas han marcado un poco, han hablado de él. Bueno, Al Capone realmente emplea muy bien el término, era un personaje. Fue el mafioso sin duda más influyente de su momento. Hablamos de los años 20, hablamos de la ley seca, la prohibición, que fue el momento en el que la mafia estadounidense eclosiona. Hasta entonces, bueno, pues hacían, como se suele decir, trabajos de barrio, ¿no? Pequeñas extorsiones, pero de pronto ocurre algo y es que el gobierno estadounidense prohíbe la venta, el consumo de la venta, no el consumo, la venta de alcohol. Ajá. Y eso hace que surja toda una red de crimen organizado que va a ser la base sobre la que va a construirse toda la mafia estadounidense. Y uno de los personajes fundamentales fue Al Capone, que era literalmente el rey de la ciudad de Chicago. Tenía, como hemos visto en muchas películas, tenía metido al alcalde en su bolsillo, a los jueces, jefes de policía, etcétera. No había nadie que tuviese más poder que él y durante los años 20 reinó como quiso. Y evidentemente ha dado mucho de sí la figura de Al Capone, porque además estableció un cambio radical. Hasta entonces, si vemos películas, leemos novelas o libros de historia, el criminal tipo era pues el que andaba por la calle con la navaja escondida, que te asaltaba, que iba vestido pues como cualquier obrero, ¿no? Y de pronto aparece este tipo que venía de lo más bajo, de una familia muy humilde, había pasado muchas necesidades y de pronto se convierte en un hombre de negocios. Bueno, con el aspecto de un hombre de negocios, ¿no? Él no solo quería ser rico, sino que quería aparentarlo, quería que la gente lo viese como un triunfador. Y así comienza el mito, podríamos decir, del mafioso elegante, con trajes impecables, grandes abrigos de pelo de camello, unos sombreros muy sofisticados. Todo eso es Al Capone quien lo erige y como tal era lógico que diese mucho juego al cine. Entiendo. Además es muy interesante eso que dices, que justamente él daba mucha importancia a la estética y realmente yo lo que percibo en sus sombreros y en su ropa y tal es que él realmente se quiere vestir pues lo más pomposo, llamativo, espectacular. De hecho, sus sombreros muchas veces eran sombreros claros, blancos o color marfil o gris para que sea algo muy destacable. Pero fíjate que lo que observo en él es que él quiere parecer elegante, pero no lo es. Es decir, realmente es una persona de negocios mafiosos y realmente quiere dar esa apariencia de algo que no concuerda un poco, pero claro, quiere darle otro aspecto, ¿no? a su negocio. Es lo que muchas veces se dice los nuevos ricos, ¿no? Alguien que no ha tenido dinero nunca, de pronto tiene grandes cantidades de dinero y además quiere, como te decía antes, quiere que se sepa. Él que ha vivido prácticamente la indigencia cuando era un chiquillo, quiere que la gente lo vea por la calle y que sepan que él tiene mucho dinero, porque eso supone también que tiene mucho poder. Y eso va a ser también una norma en muchos grandes capos de la mafia que no ocultaban
que eran poderosos, que eran adinerados. Y eso era un peligro, porque cuanto más demostraban que tenían ese dinero, más tenía encima, claro, a las autoridades. Más señalado y menos desapercibido pasaba, ¿no? Pero les podía un poco el mostrar esa vanidad, ¿no? De que habían conseguido dinero y demás. El último gran capo de la historia de la mafia, último gran capo me refiero en cuanto a leyendas a su alrededor, fue John Gotti en los años 80 y 90, y este tipo se vanagloriaba de ir con trajes de $1.000 y $2.000 y salía sonriente siempre de los juzgados y, en fin, estaba en el ojo de la noticia, ¿no? Y eso no gustaba a los que trabajaban con él, y de hecho, una vez que Gotti, iba a decir se retira, lo retiran, el perfil de los mafiosos baja muchísimo y tratan de pasar desapercibido porque saben que si no es muy peligroso. Y te diré algo como contrapunto, perdona, que me estoy acordando. Sí. Hay la historia de un mafioso muy interesante que estuvo al frente de una de las familias durante más de 30 años y lo consiguió porque el tipo se paseaba por la calle en batín. Iba con un batín o una bata y en pijama y zapatillas, así tenía las reuniones en medio de la calle porque quería hacer creer a las autoridades que estaba loco. Y que si un día lo detenían podía decir que había perdido la cabeza. Es buena, ¿eh? No conocía la historia del mafioso con batín. Sí. Ya, hoy en día los mafiosos pues llevan gorra de béisbol, con algún logotipo hortera. Sí. Es decir, que ha cambiado un poco la estética. Y es curioso cuando viene alguien a la sombrería y me pide, dice, un sombrero al estilo mafioso, que se ha quedado como un poco icono, y yo siempre les digo, ¿pero mafioso de qué época? Porque, claro, sí. Porque si eres un mafioso actual, eso, una gorra beisbolera, pero de aquella época en el fondo era porque era una época de sombreros y todo el mundo llevaba sombreros, y él se iban, como decíamos en el caso de Al Capone, al más ostentoso, al que llamaba la atención, al más lujoso, al que era más caro. Y yo creo que en cierto modo cuando alguien dice eso de el sombrero mafioso, lo que hace es equiparar, que muchas veces coincidía, no siempre, pero muchas veces coincidía, al mafioso con el gángster. Entonces nos estamos refiriendo, como comentábamos tú y yo antes, a esa imagen de Humphrey Bogart, de George Raft, de toda esta generación maravillosa de la época dorada de Hollywood, que, bueno, yo creo que fuese de gángster o fuese de lo que sea, iba siempre, ¿no? Toca con su sombrero muy elegante. Es que claro, pasa eso justamente, ¿no? Que claro, el cine y la iconografía de las películas pues ha contribuido a tener una imagen incluso idealizada de esa estética, porque en algunos casos hay actores que llevan el sombrero más elegantes que los propios mafiosos. Sí, además es que fíjate, en el caso de Al Capone se da una circunstancia muy curiosa. A Al Capone lo detienen y lo meten preso en el año 1931. Ajá. Y ya en el año siguiente se está haciendo una película sobre él, con lo cual son coetáneos, ¿no? La ficción sobre el personaje, y eso hace que todo ese cine que se hizo de gángster en los 30 pues que resulte muy fresco y muy natural, porque es que estaba retratando lo que estaba sucediendo 3 meses antes, ¿no? Actualidad pura y dura, ¿no? Sí. Qué bueno. Y luego, bueno, está una de las pelis míticas donde retratan la figura de Al Capone, es Los Intocables de Illinois. Ahí además, bueno, tú me lo dirás, pero creo que el sombrero que lleva Robert De Niro es tal cual el sombrero que podemos ver en las fotos históricas de Al Capone, sobre todo en esa escena en la que baja por la escalera del hotel y llega este Kevin Corn interpretando a Eliot Ness, y tienen ahí su pequeño rifirrafe, y él va con un abrigo, como decías tú antes, exuberante, ese sombrero. Yo creo que es la imagen tal cual del real, ¿no? Sí, está muy bien conseguido toda la estética, es decir, buscan además un sombrero, como decíamos, de un color muy claro. Y luego hay un detalle que también toman del personaje histórico, y es la forma en la que tiene el ala colocada. Y es que del lado, voy a ponerlo yo un poco para que lo veáis, pero lleva el ala subida y del lado izquierdo la lleva más bajada y del lado derecho la lleva levantada. Y eso lo toman para el personaje de Robert De Niro y lo lleva de esa manera, que es muy singular y una forma muy característica de Al Capone. No he visto vídeos históricos de él, pero muy seguramente yo creo que es que él llevaba el sombrero con el ala hacia arriba y lo cogía por el lado izquierdo, y además con bastante virulencia, supongo, lo cual hacía que se generara esa forma.
Lo que sí, siendo así como muy tiquismiquis de sombreros, lo que veo es que en Al Capone eso es como natural y en Robert De Niro es como que, aunque Robert De Niro lleva muy bien los sombreros, es decir, tiene ese empaque para llevarlos bien, pero es como que se lo han puesto de esa forma y le han dado el sombrero ya con ello puesto, es decir, que no se lo ha hecho él. Y eso, ya es hilando muy fino, yo lo percibo un poco, ¿no? Como que el sombrero que ya le han dado la forma para que él se lo coloque. Se ve más forzado, un poco más forzado, ¿no? Pero aún así lo luce muy bien y con mucha elegancia. Pues para cerrar esta película te diré una cosa, ¿recuerdas la famosa escena del bate de béisbol? Está en la escena con un montón de ampones que trabajan para Al Capone, y él comienza a dar vueltas alrededor de la mesa esgrimiendo un bate de béisbol y dejando intuir que sabe que alguien le está traicionando. Y acaba efectivamente abriéndole la cabeza a uno de los presentes, salpicando al resto en una escena terrible, que de las que esto ocurrió realmente durante una cena, no tan multitudinaria, pero sí que había varias personas, y Al Capone esgrimió un bate de béisbol y acabó con la vida de uno de sus colaboradores. Así que sí que debía agarrar fuerte el sombrero, ¿eh? Sí, verdad, el bate lo agarraba bien. Pues muchas gracias, Javier, Muchísimas gracias por a ti. todos tus conocimientos y esta charla tan agradable. Nada, nos vemos en la siguiente.